Ha llegado el momento de conversar con nuestro invitado de este día, que más bien es un amigo de nosotros, que por cierto lo tenía ya un poquito botado, pero ya lo tenemos aquí nuevamente para tratar algunas informaciones. Él es el presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, Elías Wessing Chávez, y le damos la bienvenida. Qué placer tenerlo aquí con nosotros. Muchísimo gusto. Con mucha primicia. Bueno, como siempre, mucho gusto de estar con ustedes aquí. Bienvenido, doctor Elías Wessing Chávez, Ay, sí. político fuera de serie, en el sentido de que no se parece a muchos políticos tradicionales. Es un hombre que ha demostrado durante sus gestiones los principios de la base cristiana que posee, su defensa por la patria, por la familia. En estos días lo vimos a Elías fajado en la Cámara de Diputados, enfrentando el tema, señores, de toda esta agenda, señores, de ir distorsionando la familia, que ha estado encabezado incluso por el propio Ministerio de la Mujer, la agenda LGTB y todas esas barbaridades, Elías. Pero Elías, en el plano político, o sea, hago ese introito para decirte que en el plano político, ahora en el tema de las alianzas, vimos que fuiste el primero que anunció ya la Fuerza del Pueblo que va en alianza. Cuéntanos un poco cómo va eso y por qué te decides por la Fuerza del Pueblo. Lore, un diputado disruptivo. Totalmente. Yo creo en eso y eso es lo que es. Sí, sí. Pero que eso es lo que necesitamos, personas que tengan las convicciones para que puedan luchar por ellas. Óyeme. Bien, nosotros entramos en un proceso de conversación con el presidente Leonel Fernández y su proyecto. Le hicimos ver de manera clara los temas que a nosotros nos interesan y que un próximo gobierno encabezado por él debe de atender prioritariamente. Sobre la mesa pusimos el tema de la protección de la frontera, nada de fronteras abiertas, control migratorio. Pusimos también sobre el tapete en esa negociación, o en ese acuerdo, mejor dicho, el tema de la protección de la familia, de los valores, de volver con la moral y cívica a los colegios y a las escuelas, de proteger a los vulnerables de la sociedad, a los ancianos, a los huérfanos, a las viudas. Ese debe de ser el trayecto de un nuevo gobierno y evidentemente cambiar el modelo económico. Estamos en una espiral de endeudamiento permanente y no vemos que esa deuda se transfiera en obras de capital y de beneficio para la sociedad. Estamos viendo que la base del desarrollo de cualquier país, que es la educación, lejos de avanzar con el 4%, ha retrocedido. En fin, hay una serie de aspectos que tratamos con el presidente, con los cuales él está de acuerdo, y básicamente esa es la base filosófica de nuestro acuerdo, y por eso estamos con el presidente Leonel Fernández ante una situación que vive este país y que vive el mundo, donde se necesita una persona con la experiencia acabada y sobrada que tiene el presidente, una experiencia para no volver a cometer errores que se cometieron, porque hay que admitir, y en ese sentido pues estamos muy optimistas de que el pueblo dominicano se va a dar un nuevo gobierno. Yo dije en la presentación de la alianza que esto se me parece mucho al año de 1986, cuando Jacobo Magluta, que era el gobierno, y el doctor Joaquín Balaguer era el candidato opositor más fuerte, las fuerzas estaban polarizadas. Ahora es más o menos lo mismo, el candidato es Abinader y la oposición evidentemente en manos de Leonel Fernández. Yo creo que va a haber un cambio, va a haber una transición igualito que como que se produjo en esa ocasión. Recuérdense que hay teóricos que sostienen que la historia es cíclica y que se repiten con matices diferentes los acontecimientos, y yo creo que este es el tiempo de que Leonel vuelva a ser presidente para bien de la República Dominicana. Ok,
ya empezó la política a partir del domingo 2 de julio y el escenario está, yo diría que, por ejemplo, vimos a un senador del PRM que volvió nuevamente al PRD, supuestamente algunos alcaldes van para la Fuerza del Pueblo y el escenario está como muy, muy caliente. Pero el presidente Luis Abinader en una entrevista la semana pasada dice que en su casa no están de acuerdo con la reelección. No sé, me da como entender tal vez como que todavía hay como esta inseguridad, pero usted sabe cómo se maneja el tema político. ¿Usted cree realmente que el presidente, o sea, no hay tiempo ya para otra persona, va a ir y qué posibilidad hay de que el presidente tal vez se vaya en una primera vuelta, como dicen, de que se hizo en la segunda vuelta? Según su expertise, Mire, ¿qué podemos ver? Yo pienso que esos familiares que se oponen a que el presidente se reelija en su casa tienen mucha razón. Y si yo estuviera en su lugar, le haría caso. Yo creo que él debe de reservarse políticamente estos 4 años y ver cómo se desarrolla un nuevo gobierno. Estoy hablando desde la perspectiva de él, si yo fuera él. Y ganaría un tiempo de mayor experiencia y procedería a hacer lo que pocos líderes políticos hacen, sobre todo en Latinoamérica, impulsar el relevo en su propio partido. No un relevo permanente, sino un relevo que podría también después ser transitorio a favor de él en el 2028. Pero del dicho al hecho, ¿verdad? Hay mucho trecho y yo pienso que esa fue una declaración de tipo político que se dio y todos los aprestos están indicando que él se va a reelegir. Y creo que va a cometer un grave error porque no está llenando las expectativas del gobierno. La economía familiar, y hablo de economía porque es la principal fuente de nosotros poder decir cómo piensa el pueblo, la mayoría del pueblo ahora mismo, está siendo golpeada, la clase media cada vez más golpeada, los salarios deprimidos. Usted va a un supermercado y con lo que compraba con 10,000 pesos, ahora necesita 15,000 por lo menos. Cuidado. Y cuidado, o sea, es una situación real. Y por más discurso y por más tratar de justificar la situación de que la guerra de Ucrania, de que el COVID, ya eso pasó. Ya esa crisis, como decía Leonel en la presentación del acuerdo que hicimos, el presidente Leonel Fernández enfrentó una crisis aquí cuando asumió el poder en el 2004. Una crisis económica seria y fue superada. Entonces, nosotros entendemos que lo mismo va a ocurrir ahora y vuelvo y te reitero, lo mejor que haría es hacerle caso a su esposa. ¿Quién sería el relevo del presidente Luis Abinader en este momento? En su partido hay diferentes aspirantes. Yo no puedo decir este o aquel. Porque, por ejemplo, no tenemos ahora mismo, o sea, no hay tiempo para darle paso a otra persona, pero a su entender, dentro del liderazgo que se puede haber en el PRM, ¿quién sería o quiénes serían más bien? Bueno, ¿qué te puedo decir? Ahí aspiran que están en el PRM que no han salido. Está Guido Gómez, está Ramón Alburquerque, que son los que han dicho que aspiran. Creo que el ministro administrativo tiene sus aspiraciones escondidas. En fin, hay unos cuantos ahí que el mismo David Collado, que exactamente. Pero, ¿qué te digo? Ese es un tema que le compete a ellos. Resolverlo. Diputado Wessing Chávez, usted fue presidente de esa comisión especial que estudió el régimen de la ley electoral. Sí. ¿Cuáles fueron realmente los puntos de divergencia? ¿Cuáles puntos realmente debió haberse introducido en esa nueva ley, en la reforma de la 1519, ahora con la 2023? ¿Cuáles fueron esos puntos realmente que debió estar en esa ley electoral y que no están? Mira, Galán, la ley perfecta no la vamos a tener nunca. Nunca la vamos a tener. Pero esta ley, la 2023,
es mejor que lo que teníamos. Y lo estamos viviendo ahora los partidos. ¿En qué sentido? Bueno, los plazos que nos da la Junta a través de las resoluciones basado en la ley para hacer las reservas, para señalar las candidaturas que van en alianzas. Todo eso ahora, no sé si te has fijado que tenemos unos plazos que nos dan un respiro a los partidos políticos para hacer las cosas como se debe, porque antes no era así. Antes los plazos prácticamente impedían que los partidos realizaran su labor. En ese sentido, yo te puedo decir que esa ley es la que tenemos ahora, ha mejorado sustancialmente en muchos aspectos, como por ejemplo el tema de los recursos económicos. Quieras o no, hubo una reducción en el gasto, no lo que se debería. Ahí contesto tu pregunta. En ese sentido, yo era partidario de que se redujera más el gasto de campaña, pero por lo menos se pusieron límites y se le pusieron garras a la ley. Es decir, ahora los candidatos tienen que rendir cuentas. Usted puso 1000 vallas, usted tiene que explicar de dónde sacó ese dinero como candidato para poner esas vallas, cuando aquel candidato nada más ha puesto 15 vallas, ¿me entiende? O sea, ya la Junta tiene elementos para controlar esa situación. Entonces, en ese aspecto yo creo que la ley de régimen electoral, que es una ley para candidatos ya, porque la que se está aplicando ahora más es la de la 3318, que es la de precandidatos. Entonces, creo que sí. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer próximamente o en el próximo cuatrenio? Abocarnos a modificar la ley 3318 para entonces equilibrar la cosa. Y es cierto que esa ley 1519 fue hecha realmente para eliminar los partidos políticos emergentes. Bueno, de una más o menos. Sí, yo entiendo que una camisa de fuerza. Hay una camisa de fuerza porque te impedía aliarte. También los recursos económicos son exiguos. Hay realmente una desigualdad que debe de ser enfrentada en una próxima modificación de la ley 3318 y todo eso ha de mejorarse. Yo siempre he creído en que lo que es igual no es ventaja, pero ¿qué sucede? Que aquí hay partidos que tienen más ventaja que otros en muchos aspectos. Entonces, competir en esas condiciones se dificulta y eso es lo que hace que los partidos sufran mucho y a veces se depriman. Pero yo te puedo hablar de mi partido, que es un partido de 56 años de edad. Nosotros nos hemos mantenido a sangre y fuego en el espectro político nacional. A nosotros nos dicen, no, pero que ustedes ahora tienen financiamiento de la Junta, sí, pero hasta el 97 no teníamos ningún financiamiento y nos sosteníamos en el ambiente político. O sea que esos son argumentos más bien que no tienen una base para atacar el sistema de partido. Mira, Elías, el pueblo dominicano es eminentemente cristiano, por tradición, sí, desde la fundación de la República, y luego, años más tarde, las iglesias evangélicas han crecido de manera exponencial en el país. Por tanto, somos de fundamentos cristianos. La agenda de la ideología de género, sí, que es fuerte y está apoyada económicamente por grupos. Hay un costo político que se paga si usted se manifiesta cristiano auténtico y coherente. Hemos visto un presidente de la República, como Luis Abinader, que viene del seno del catolicismo porque hasta estudió en el Loyola, con los jesuitas, o sea, ahí se formó. Pero sin embargo, en su accionar, quiere estar jugando también complaciente con la agenda LGTB y todo lo que tiene que ver con esta ideología. Ustedes, como principio, planteaste justamente en la Cámara de Diputados la posición de ustedes frente a este tema. En las conversaciones con Leonel, ¿tú piensas que Leonel Fernández, que
que no se ha confesado que sea un cristiano, sin embargo un manejador de los textos bíblicos porque vive siempre hablando de eso, pero no se puede decir que es un tipo que está hablando que él es cristiano, que es católico, pero sin embargo un gran respetuoso de la fe. Claro. Se ha conversado eso, tú tienes la esperanza de que se va a enfrentar esta desgracia y esta perversidad que se ha estado planteando. Mire, voy a decir algo que tal vez no es, vamos a decir, lo voy a descubrir en la conversación con el presidente Leonel Fernández. Él me dijo a mí que en España el periódico El País le hizo una entrevista y le preguntó sobre este tema y él dijo claramente que eso no cabe en República Dominicana, que no cabe esa política, esa ideología, que no cabe ese tema de que entre hombres se puedan casar, entre mujeres del mismo sexo se puedan casar, que no cabe nada de eso. Y que ellos se mostraron hasta sorprendidos porque El País es un periódico progresista. Siempre lo pongo entre comillas eso, porque el progreso es un concepto, todos queremos progreso, pero como ellos ahora se han apoderado del término, y todo está bajo esa sombrilla. Entonces él dice que ellos se sorprendieron que con esa respuesta. Dije, no, es que yo soy dominicano y en mi país culturalmente eso no cabe. O sea que Leonel está claro con ese tipo de política. Es el único candidato que se ha pronunciado en ese sentido y que ha sido claro con el tema del aborto también, que es parte de la ideología de género. Entonces yo en la Cámara de Diputados me pronuncié a propósito de una intención de acuerdo entre la ministra de la Mujer Dominicana y la ministra de Igualdad, un invento en España de Irene Montero, que ahí se puede aplicar esa frase que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, Irene Montero es la propulsora en España de que los niños pueden tener sexo con la persona que ellos entiendan y quieran, porque ese es un derecho humano. Fíjense la tergiversación. Sí. Entonces, una perversidad, porque eso lo único que te dice es que ella está aupando la pedofilia. Sí. Claro. Entonces, ¿cómo es posible que un gobierno que en su escudo, que en la bandera de este país están esos principios simbólicos, se ponga siquiera a platicar con una ministra de esta naturaleza? Entonces esa fue la indignación que nosotros tuvimos ahí, porque como tú muy bien dices, Abinader fue criado en colegios católicos, tiene los principios cristianos, y eso es lo que nosotros tenemos que defender, porque si nosotros no defendemos la familia, si permitimos que la familia se siga fragmentando en este país, no vamos a tener sociedad y no vamos a tener país, no vamos a tener patria. Y todo eso se debe a una influencia que viene de fuera. Ya tenemos que dejar de bailar el ritmo de las organizaciones internacionales. La Organización de las Naciones Unidas tiene una política clara en el sentido de expandir esta ideología de género. Entonces, los gobiernos, los estados-nación, los que creemos en ese concepto, tenemos que ponernos de frente y aceptar solamente de ellos las cosas que le convengan al país en términos de desarrollo, de proyectos que muy bien pudieran ellos ayudar, como otras veces lo han hecho, pero ya se están metiendo en la parte moral, se están metiendo en principios, en una filosofía que no es aceptable para nuestra cultura. Entonces, esa fue mi posición y será siempre mi posición. Y de ahí es que viene la parte del por qué todavía no se ha aprobado el Código Penal, que ese es otro tema. Sí. Bueno. Perfecto. ¿Sabes que también en esa parte hemos visto en el país, y lo traté ahorita, un incremento de abusos sexuales? Incluso ya varias veces dentro de la Cámara de Diputados se ha propuesto lo que es la castración química. Incluso el senador Franklin Romero recientemente también lo propuso como un proyecto de ley. Me gustaría saber su opinión con relación a esto, aunque la Constitución
dice todo lo contrario, pero aún hay un aumento y no hay una ley que realmente penalice lo que son los delitos sexuales para poder contrarrestar lo que estamos viendo en el país. Mira, yo creo mucho en la prevención y después entonces en la disuasión, porque esa pena es disuasiva. Pero la prevención implica que tú lleves a esta nueva generación a conocer los principios éticos de una formación estable y de una formación en valores. De ahí que nosotros entendemos que el problema comienza a resolverse en el seno de las familias, pero también en las escuelas. Por eso nosotros somos propulsores de que se rescate la moral y cívica en las escuelas dominicanas. Usted me dirá, bueno, eso es algo como filosófico. Sí, eso tiene que ver con eso. Nosotros fuimos criados en ese ambiente. Y se nos enseñaban principios importantes de conducta, de urbanidad, que ahora no se enseñan. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo en las escuelas públicas de este país? Que los muchachos van con un cuchillo, que van con palos, que hay violencia, que no respetan los profesores. Pues en la época mía, por lo pronto, no todas las veces, pero habían clases que cuando entraba el profesor nosotros nos poníamos de pie. Entonces eso se ha perdido. Ah, no, porque ahora eso no, eso es antiguo, eso ustedes están pasados, ya eso, las cosas han cambiado, eso no es verdad. Entonces nosotros tenemos que rescatar eso. Y después entonces ver el marco normativo, qué podemos hacer. Yo soy propulsor de que aquí se construya una cárcel para dividir los presos preventivos de los que ya están condenados. Porque, ¿qué se supone que una persona debe hacer en la cárcel? ¿Salir peor o por lo menos salir de ahí regenerado? Bueno, en las cárceles de aquí eso nunca va a suceder. ¿Por qué? Bueno, porque donde caben 150 presos hay 500. Y vuelvo y reitero, ese es un problema estructural que tenemos que hay que resolverlo. Sí. Aquí hay que hacer una cárcel de no menos de 30,000 presos que ya estén condenados. Y yo propuse que se hiciera en la Beata. ¿Por qué? Bueno, porque ganamos dos cosas ahí. Recuperamos la Beata, que la estamos perdiendo, porque la Beata, los que están llegando allí son pescadores haitianos y están acabando con esos arrecifes. O sea que ahí recuperaríamos eso. Es una isleta de 79 kilómetros cuadrados. Ahí cabe una buena cárcel. Se podría hasta ir en barco. Se podría poner en movimiento la Marina, la Armada de este país, que no hace nada. Y serviría hasta de turismo, porque cuando usted va a San Francisco, California, ¿qué es lo primero que usted quiere ir a ver? Alcatraz. El tour de Alcatraz. Sí. Entonces, lo que pasa es que a veces las ideas que uno propone, de una vez te la impugnan y que eso es un disparate, que no, es que es un proyecto donde se pueda hacer un estudio de factibilidad y todo eso, y le convendría al país, porque usted ya tiene que hacer eso. Aquí tenemos que, un preso preventivo no puede estar con un condenado en una celda. ¿Me entiendes? Entonces tú me dirás, bueno, Bukele lo ha hecho en El Salvador. Bueno, sí, y le ha dado resultados. Entonces vamos a adecuar las cosas que dan resultados en otros lugares aquí. Entonces, con la castración, para ya entrar en tu pregunta, yo pienso que esa podría ser una medida. Castración química. Sí, esa podría ser una medida, porque está demostrado que esas son personas que tienen una patología psicológica y bueno, por más que salgan de la cárcel, lo van a seguir haciendo. Exacto, o sea que es un tema a considerar y que nosotros lo vamos a estudiar, y si se necesita apoyarse en la Cámara de Diputados, lo haremos también. ¿Cuándo por fin vamos a tener Código Penal, verdad, Pedro? Claro que sí, estamos ansiosos ya. Nosotros tenemos un compromiso real y firme de que aquí haya un Código Penal como debe de ser. Lo que ha sucedido
es que ha habido una influencia externa en la Cámara de Diputados que ha impedido que el Código Penal se pueda aprobar. El tema del aborto está resuelto. Ahora el tema que se quiere cambiar es el que tiene que ver con la discriminación de género, de sexo. Entonces ahí es que está el punto de discordia y que nosotros aspiramos a que lo que aprobó el Senado y que está en la Cámara de Diputados sea exactamente lo que aprobemos los diputados y no un informe que recién se ha hecho en la Comisión de Justicia que modifica una serie de artículos y que si el plenario los acepta, entonces tendría que volver otra vez al Senado. Imagínate. De manera que nosotros nos oponemos tajantemente a esa situación. Nosotros creemos que ya es hora de darle un código penal que, vuelvo y reitero lo mismo que dije al principio, no es el código perfecto, pero sí resuelve una serie de aspectos y de tipificaciones de delitos que se necesitan ahora. Urgente. Claro. De manera que la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, pueda tener un instrumento de defensa para la sociedad en todos los aspectos, porque de eso que se trata. Un código penal vigente que tenemos, que tiene más de 100 años, yo creo que ya es hora de que lo cambiemos por el producto que vino del Senado, que está muy bien y lucharemos para eso. Hay una mayoría de diputados que estamos dispuestos a echar la pelea por eso. Lía, tú has sido uno de los nacionalistas que ha estado hablando mucho sobre el tema de la problemática dominico-haitiana, el tema fronterizo, pero ahí hay varias aristas que parece que no la quieren enfrentar porque tienen consecuencias. Primero es que una expulsión masiva nos pondría en pleito con los organismos internacionales de derechos humanos, pero lo otro es que el empresariado dominicano, tanto en el área agropecuaria como el área de construcción, dice necesitar la mano de obra haitiana por encima del 80-20, ¿no? Que no se cumple porque en realidad se ha demostrado que esa mano de obra es necesaria en la República Dominicana. Pero por otro lado hay un costo político que yo digo, y en mis números he confirmado que en la República Dominicana de descendencia haitiana tenemos gente votantes que tienen que rondar por encima de los 500,000 votantes con cédula, en sobre todo las zonas batelleras, todas las regiones del país, Puerto Plata, Esperanza, Barahona, el este. O sea, el que desconozca esa realidad, que son un grupo determinante a la hora de ganar unas elecciones en el país. Entonces, ¿a qué es que se le tiene miedo? ¿Qué tú piensas que debería ser una solución sana frente a esta problemática? Eso último que tú dices es un axioma. O sea, eso no admite discusión. Eso es una realidad. Y eso pone en cierta medida en peligro hasta el mismo sistema electoral de nosotros. Porque estamos hablando de una población que no es dominicana, una parte de ella. Ahora bien, ¿qué debe de hacer el gobierno actualmente? Definir su política frente a los organismos internacionales y las potencias. Cueste lo que cueste. Sellar la frontera de militares. Los 291 kilómetros de largo de la frontera, sellarla militarmente. Proveer presupuesto para eso. Mejorarle las condiciones de vida a los militares que estén depuestos en la frontera. Que no tengan que estar pensando que dejaron la familia aquí y que tienen un problema aquí. Eso hay que hacerlo, eso es prioritario para controlar el flujo de haitianos. ¿Por qué? Porque una cosa es el haitiano que ya está establecido aquí, que eso se puede organizar y que de hecho hay un libro de extranjería que se comenzó a hacer en la gestión de Roberto Rosario cuando estaba en la Junta Central Electoral. Pero hay
unos nacionales haitianos que entran aquí y no saben hablar español. No saben hablar español. Y hay que distinguir los que son congoces. Congoces. Los congoces son los que respaldan las bandas que están allá. Los que están metidos en bandas. Esos congoces son gente violenta, son gente que no se adapta a la cultura de nosotros. Entonces eso hay que expulsarlo, eso hay que repatriarlo. No importa que cualquier potencia, cualquier organismo internacional proteste. Eso hay que afrontarlo y eso tendría el apoyo de la mayoría del pueblo dominicano. Los empresarios, hay que sentarse con ellos y hay que poner en movimiento la ley 80-20 paulatinamente, no de golpe y porrazo, obviamente, porque no somos locos tampoco, pero eso hay que hacerlo paulatinamente y darle incentivos a los empresarios que vayan cumpliendo con esa ley. ¿Incentivos de qué tipo? Incentivos tributarios. Mira, en la medida en que tú me estás cumpliendo con la ley, tú vas a tener esta facilidad para hacer esto. Eso es lo que hay que hacer. Y yo espero que esas comisiones que ha nombrado el presidente, a la cual yo pertenezco, una a la de control migratorio, de una vez por todas evacuemos ya lo que se trabajó ahí para ver si se hace el gran pacto de nación y el presidente comienza a ejecutar, porque el presidente, dando de las declaraciones, muy bien, dio una buena declaración el otro día y dijo que es una irresponsabilidad de un representante de la ONU decir que nosotros paremos las expatriaciones. Muy bien, presidente, pero hay que ir más lejos, hay que tomar medidas. Yo sellaría ahora mismo militarmente la frontera para dar connotación de que realmente nosotros no estamos jugando con ese tema y que la solución del problema haitiano no es dominicano, es en Haití, y que la comunidad internacional que le da miles de millones de dólares a Ucrania para que entre ucranianos y rusos se maten, es indolente con el pueblo haitiano, que sí necesita recursos y que no estamos hablando de un país que está en guerra en el sentido que está Ucrania y Rusia, pero sí tiene problemas prácticamente de guerra civil interna. Bueno, ustedes que les gusta intervenir en otros países para hacer eso, háganlo allí, pero con un plan económico de recuperación donde sea por fideicomiso o por un tutelaje económico que se haga y que se acuerde, se administren los recursos, porque dárselo a los haitianos que no tienen instituciones es un saco vacío, llevar dinero a un saco vacío y ahí no se va a hacer nada. Entonces, eso hay que hacerlo. Y el gobierno dominicano tiene que tomar ya medidas claras en ese sentido para preservar este país. Porque de lo contrario, nuestros hijos y yo diría que nuestros nietos van a confrontar serios problemas. Mira, Elías, desde el punto de vista económico, entonces, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, el primero. El segundo es Haití. Entonces, ¿por qué no aprovechar ese potencial de esa mano de obra vecina, amiga? Claro. Para instalar en la frontera grandes empresas de producciones donde puedan entrar y salir los haitianos y producir, aumentar eso. Pero lo otro es, se está criticando que el presupuesto se está yendo en las parturientas haitianas, pero esas parturientas están pagando su dinero, la buscan, incluso se sabe de ambulancias que la buscan en Haití para venir a parir aquí, y esas haitianas pagan dinero para venir aquí. Entonces, ¿por qué los inversionistas en clínicas y hospitales no se hacen en la línea fronteriza varios centros de salud para vender ese servicio a Haití que lo necesita? O sea, que desde el punto de vista económico, eso dejaría mucho dinero. Sí, pero los hospitales yo lo construiría en el lado haitiano. Lo construiría en el lado haitiano y se puede hacer. Nosotros, se ha hecho esa propuesta. Como inversión. Y las empresas, como tú muy bien dices, colmar toda la línea fronteriza de empresas de producción para que
apliquemos un sistema parecido, vuelvo y lo reitero, siempre lo digo, al que Israel tiene con los palestinos. Que en la frontera los palestinos vienen, trabajan en las empresas del lado de Israel y a las 5:30 de la tarde vuelven otra vez para el lado que le corresponde a ellos. Entonces, eso hay que organizarlo. Claro. Ahora bien, ahora mismo la primera medida, vuelvo y reitero, es sellar la frontera militarmente. Y entonces venir con ese tipo de plan, con el cual nosotros estamos perfectamente de acuerdo. Y detectar esa red mafiosa que está trayendo todas esas parturientas y acabar con eso. No, y el tráfico, eso está dejando rico a mucha gente. Exactamente, Muchísimo. pero eso hay que enfrentarlo, hay que crear una unidad especial que trabaje en eso. Por ejemplo, siguiendo con este tema, tengo entendido que cuando estaba Miguel Vargas como canciller, había un proyecto que se iba a llevar a cabo para hacer de la frontera, creo que es una iniciativa que está como en Estados Unidos, con México, de zona franca. Exactamente, De zona franca. pero no se le dio continuidad. Estaba ya para firma, incluso creo que era con un organismo internacional, no recuerdo ahora mismo. Y me gustaría saber su opinión con relación a que El Salvador quiere establecer una oficina desde Haití y Canadá la quería establecer desde aquí, desde República Dominicana, para darle continuidad al tema de la policía, darle soporte y al tema de las bandas. Bueno, el tema es que Canadá tiene su embajada en Haití y no tiene embajada aquí. Entonces ellos que hagan eso allá, no tiene que ser aquí, evidentemente. La política de El Salvador en ese sentido, no le entiendo bien cuál es la estrategia que tiene de hacer esa oficina en Haití. Bueno, tiene todo el derecho de hacerlo. Lo que sí entiendo es que primero, Lorena, primero tenemos que controlar el flujo y tenemos que organizar los que ya están aquí, que tienen años, porque tenemos que admitirlo, que trabajan en la agricultura, que trabajan en la construcción, eso se puede organizar. Ahora lo que tenemos es que parar el flujo para que se sigan ocupando zonas periféricas a los centros urbanos nuestros, donde lo que vemos son guetos ya prácticamente de haitianos. Eso hay que pararlo. Y eso solo se para con medidas ejecutivas. Porque en la frontera, en este caso, medidas militares. Claro. Pero son los mismos militares en la frontera que lo dejan precisamente pasar. Entonces hay que hacer una depuración. Y los empresarios los traen y los políticos. Hay que hacer una depuración y por eso hablo de mejorarle las condiciones de vida. Un militar que haga eso está traicionando la patria y tiene que tener una sanción ejemplar de acuerdo con los códigos de justicia militar, que las hay, serias, pero hay que tomar medidas en ese sentido. O sea, hay que organizar una unidad, una brigada fronteriza, tipo CEFA, Centro de Enseñanza de la Fuerza Armada de aquella época. Eso es lo que hay que hacer aquí, en esa materia. Elías, ¿qué está haciendo el PQDC? Háblame del PQDC en cara a este proceso electoral. ¿Qué está haciendo? Luego de ese acuerdo con la Fuerza del Pueblo, se está movilizando a nivel nacional, candidatos. Háblanos de ese trabajo que está haciendo el PQDC. Sí, nosotros estamos ya este mes de julio, a mediados comenzamos un proceso de convenciones municipales y provinciales, más municipales para escoger candidatos a síndicos, regidores, vocales y directores municipales y culminamos el día 30 con la gran convención nacional donde vamos a elegir nuestro candidato presidencial, que hasta ahora lo es el doctor Leonel Fernández. O sea, nosotros estamos concentrados ya en eso. Entendemos que va a haber una gran coalición que va a respaldar al doctor Leonel Fernández y hay muchos partidos que van a formar parte de esa coalición y estamos muy optimistas. El partido se está reorganizando, tenemos actividades prácticamente a diario, contactos, reuniones y nada, animando las filas para ver si esto cambia próximamente. Así es. Marino. Elías, a nivel, digamos, de las otras fuerzas, porque hay dos frentes, hay aparentemente una polarización entre el oficialismo sí, y Leonel Fernández y la sí. Fuerza del Pueblo. Ahora,
Leonel Fernández, en ese gran frente que debiera formarse, va a necesitar estas ayudas. Y como error histórico, mucha gente le han querido quitar importancia a los partidos emergentes que le llaman a veces partidos chiquitos. Ajá. Y es bueno que la gente recuerde qué pasó históricamente cuando Balaguer ganó unas elecciones gracias a una alianza con el PQDC. O sea, ¿qué significan los llamados partidos chiquitos? Como muchos le dicen, que a veces hablan hasta despectivamente, le dicen de todo. Sin embargo, son el equilibrio en materia de inclinar una elección de un lado a otro. ¿Cómo va la conformación de ese frente y qué importancia tienen los mal llamados partidos chiquitos? Si tú quieres tener 100 pesos, pero nada más tienes 90, te faltan 10. Esa es la cultura multipartidaria en periodos electorales de la República Dominicana. Yo estuve en un panel en la Universidad Evangélica hace unos días con Guido Gómez, Guido por un lado y yo por otro, y estábamos hablando precisamente de eso, de lo que es la cultura política en el país. Y yo expuse acerca de los procesos electorales que hemos tenido desde el 66 hasta la fecha. Y concluí en que todos los procesos electorales culminan en una polarización de dos fuerzas políticas y de dos liderazgos. ¿Qué es lo que va a pasar ahora con Leonel y con Luis Abinader o el candidato del PRM que sea? Entonces, esa situación es la que hace que esos líderes y esas coaliciones, analizando la historia, busquen alianzas, porque aquí nadie gana solo. Lo demostró el PRD cuando Peña Gómez, Balaguer, el mismo Leonel. Pero tú me hablas, por ejemplo, del 86 con el PQD, pero yo te puedo decir del 2000, cuando nosotros apoyamos a Hipólito Mejía, le aportamos 52.500 votos. Y el PQD y la UD en ese momento fueron los que le dieron prácticamente el triunfo al PRD en ese momento, y aún así le faltaron 3.000 votos. Porque recuérdese que el PLD fue donde Balaguer para ver si había segunda vuelta y Balaguer le dijo que no. O sea, Balaguer en ese momento se comportó a la altura. Claro. Porque, oye, 3.000 votos, pero además de eso, la ventaja que tenía en ese momento Hipólito sobre Danilo Medina y lo que le había hecho el PLD a Balaguer, que lo maltrató cuando fue Balaguer el que en el pacto patriótico prácticamente le dio el triunfo al PLD en ese momento. Entonces, después de eso, viene el 2008, nosotros participamos en una gran coalición con Leonel, le aportamos 40.000 votos. Y en el 2012 aportamos 60.000 votos. Eso el PQD solamente. Para que en el 2012 ganara Danilo Medina con 1.32 que nosotros le aportamos, que si tú se lo quitas iba a haber dos vueltas. Entonces, el político que no entienda eso aquí, el líder que no entienda eso, está más perdido que el hijo de Lindbergh. Y los partidos como el nuestro, que son partidos emergentes, no deberían ser tratados tan despectivamente, porque vuelvo y te reitero, aquí tiene que venir una modificación estructural de la ley 3318 para poner las cosas un poco más iguales en términos de competencia. Cuando eso se dé, usted puede estar seguro de que aquí va a haber un relevo de liderazgo y de partidos que ahora mismo usted lo ve chiquito, como dicen, que pueden ser grandes. Ok, para finalizar, un llamado final a ese público que lo está viendo en este momento. Bueno, mi llamado es que en esa gran coalición que se hará, encabezada por el doctor Leonel Fernández, nuestro partido es el amarillo con la mata de plátanos, y que nosotros aspiramos a que mucho pueblo dominicano inscrito en el padrón electoral exprese su sentimiento a través de nuestra boleta, de nuestro recuadro, el recuadro amarillo del PQDC. De manera que ese usted lo va a ver ahí, y aspiramos a que nos ayuden para nosotros crecer con la ayuda de Dios. Amén. Bueno, muchísimas gracias, doctor Elías Wesley Chávez, presidente del partido
Quisqueyano, demócrata cristiano, por haber estado con nosotros. Lo esperamos nuevamente por aquí. Gracias, Lorena.